Entonces, estábamos viendo la metodología del análisis de la fuerza impulsora que provoca presiones sobre el medio ambiente, el cual está en un estado inicial y debido a la exposición, al nivel de exposición a esa presión sobre el medio ambiente, se generan efectos o cambios en el estado del medio ambiente, ¿ya? Y luego se tiene que ver qué acciones tienen que tomar, ya sea preventivas o correctivas. Entonces, las herramientas para eh, tomar esas acciones preventivas y correctivas están estandarizadas, ¿ya? Esas, como les decía, se ven en materias específicas de calidad ambiental y estudios de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Pero aquí las vamos a conocer por lo menos. ¿Listo? ¿Se escucha bien la grabación, jóvenes? Entonces vamos a terminar de ver esto y luego vamos a ver las exposiciones de los casos de problemas o conflictos ambientales siendo analizados por esa matriz de fuerza impulsora, presión sobre el medio ambiente, el estado, el nivel de exposición y el efecto y las acciones. ¿Listo? Veamos entonces estas herramientas para tomar acciones preventivas y correctivas. Para empezar, la normativa que respalda el saneamiento ambiental en Bolivia está dado por normas, reglamentos, por leyes, y se parte de la Constitución Política del Estado, que ha sido modificada el año 2009 a través de la Asamblea Constituyente. Y en la Constitución Política del Estado se declara el agua como un derecho fundamentalísimo, fundamental para vivir bien. Entonces, en nuestra Constitución Política del Estado se declara a ese factor ambiental que es el agua como fundamental para vivir bien. Toda la filosofía del Estado boliviano al año 2025 tiene una planificación estratégica a largo plazo en la cual se pretende que las personas vivan bien, vivan con calidad de vida. Es así que también en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización del año 2010 establece que los gobiernos departamentales y municipales, es decir, descentralizándolos, deben impulsar el desarrollo del ser humano a través de planes y o proyectos de agua y saneamiento. Es por ese motivo que se relacionan con los planes nacionales, los proyectos nacionales de los proyectos de Mi Agua, mejoramiento de los sistemas de riego y de acceso al agua potable y alcantarillado. ¿Ya? Después está otra ley, la ley 300, la ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien, donde se establece que el Estado, el gobierno, tiene la obligación de garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la madre tierra, donde se incluye la preservación de los ciclos del agua. Garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración, es decir, garantizar un desarrollo sostenible, que las generaciones actuales tengan acceso a los ciclos de agua, pero en el futuro también, que se puedan regenerar, no que se desvíe el agua este año de un río para regar unas 1000 hectáreas, para criar ganado o para cultivar, y que esa agua que iba a ir a alimentar a una ciudad ya no tenga agua para el año siguiente, sino que se garantice que todo el tiempo se regeneren los componentes, específicamente los de los ciclos del agua. No se puede alterar así nomás el cauce de un río o embalsar un río y cortar el agua aguas abajo, ¿ya? Un ejemplo que se está analizando estos días, que se está viendo estos días y en el cual se quiere poner centrales hidroeléctricas gigantes, megacentrales hidroeléctricas, son en el Bala, en el Madidi. Los ríos amazónicos que tiene Bolivia em, se los quiere embalsar, se quiere construir embalses y se quiere inundar grandes superficies de terreno.
Al inundar eso, se va a tener un gran dique, una gran represa, se va a generar una especie de laguna artificial gigante y con la consecuente caída de agua, es decir, se van a generar como cataratas artificiales para que se alimente una central hidroeléctrica y se genere energía eléctrica, sin necesidad de quemar gas como hacemos aquí en Sachapera, en la termoeléctrica. O tal vez vaya por tuberías desde un lugar elevado hasta un lugar más bajo y al bajar el agua, baja con velocidad, hace circular unas paletas. Esas paletas hace que funcionen los dínamos y al raspar con unas escobillitas se generan electrones, se genera electricidad. ¿Ya? Entonces, el gobierno ha establecido estas políticas de protección del medio ambiente, de la naturaleza, de cuidar a la madre tierra, y el mismo gobierno es el que está atentando contra los parques naturales, las áreas protegidas, el Madidi donde está el Bala, donde se quiere hacer esas grandes Rositas y el Bala donde se quiere hacer esas grandes centrales hidroeléctricas van a acabar con el ecosistema, van a inundar miles de hectáreas para poder ahorrar agua ahí y luego usarla para generar energía eléctrica. Entonces hay una especie de hipocresía en formular leyes de protección del medio ambiente y el gobierno con el codo borra lo que escribió y dice vamos a establecer una central hidroeléctrica. O aquí en el Aguaragüe, donde hay áreas protegidas, dice vamos a ¿cómo se llaman? Realizar actividades de prospección para buscar petróleo o para buscar reservas de gas. Entonces van a ir dinamitando, espantando a los seres vivos que están ahí, destruyendo y alterando el ecosistema. Y si encuentran gas, bueno, van a ir a eh, perforar, abrir caminos, a que pasen los vehículos, a que se construyan gasoductos para transportar esos recursos hidrocarburíferos hasta centrales o plantas de separación de líquidos como la que tenemos acá en Yacuiba o las de Santa Cruz y Cochabamba, ¿ya? Entonces, eh, se prevé eso, que se, que se dé continuidad a la capacidad de regeneración, pero con un gran embalse para esos ríos amazónicos e inundar una gran superficie de tierra. A ver, se los voy a tratar de dibujar. Miren, el río es así, ¿ya? Es uno o dos ríos. Entonces, es, eh, lo que se quiere es que por aquí hay un cerro, por aquí hay otro cerro. Entonces, lo que se quiere hacer es construir aquí un dique y que todo esto se llene de agua. Entonces, los bosques, las comunidades de aborígenes que están ahí, que son miles de hectáreas, se van a inundar, se van a inundar. Y eso no es cuestión de 5 cuadras, son miles de hectáreas. Se van a inundar, se van a morir los animalitos, los árboles, las tribus, porque hay aborígenes todavía en Bolivia que viven como hace miles de años. Hay poblaciones silvícolas indígenas originarias que viven ahí, viven de recolectar frutos de los bosques, viven de eh, pescar y demás. Entonces, ellos que tienen sus casitas ahí o sus viviendas o sus comunidades, van a ser desplazados. ¿Y dónde van a ir? Van a tener que irse a otro lugar a construir sus nuevas comunidades, van a ser desplazados. Los animalitos que están acá igual van a desaparecer. ¿Ya? Entonces, se dice que es en nombre del progreso, que no va a afectar nada, pero el resto de la gente que apoya dice, oh, qué bien, no vamos a quemar más gas natural, no vamos a generar gases de efecto invernadero, no vamos a generar contaminación, fabuloso, es la energía más limpia, la energía hidroeléctrica, no saben que se tiene que matar plantas, árboles,
animales y aborígenes o indígenas y desplazarlos, dejarlos sin casa, sin hogar para poder tener esa energía. ¿Para qué? Para que se venda y algunas personas, algunos políticos corruptos se roben el dinero y luego se vayan del país. Entonces, es algo que afecta al medio ambiente. En estos días, específicamente con el tema del agua y de esas represas para generar energía hidroeléctrica en Rositas y El Bala, eso es en nuestra Amazonía, en el oriente boliviano, al norte de nuestro país. Entonces se está haciendo protestas para que no se den esas centrales hidroeléctricas, porque van a acabar con un ecosistema inmenso en el Amazonas. ¿Ya? Entonces, aquí está en teoría la normativa que respalda el saneamiento ambiental para garantizar los ciclos del agua. Si se hace esto, se cortan los ciclos y se altera. Aquí se va a rellenar, se va a cortar aquí, en lugar de aguas abajo o río abajo, vaya con este grosor rojo, va a salir así. Y la van a ver como un charquito, como una acequia va a pasar el agua. Entonces, todos los que usaban agua para consumo aquí, para regar, para beber, para uso doméstico, en lugar de tener de esta cantidad de agua, van a tener estito. Les va a costar, va a haber sequía más abajo. Y aquí arriba van a inundar a propósito. Entonces, es contradictorio. Sin embargo, está la normativa, están las leyes. Después está el Reglamento en Prevención y Control Ambiental, modificado y complementado. Son reglamentos mediante el Decreto Supremo 28592 del año 2006, en el que se aplican a todas las actividades, obras o proyectos que ustedes ya van a aprendérselo de memoria, a las AOPs, eh, que implementen después de la publicación de este reglamento de la Ley del Medio Ambiente. Tienen que aplicar ese reglamento de prevención y control ambiental. Ya, vamos a ver más adelante cuáles son las herramientas que se aplican. Después está el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo con agua, saneamiento básico y medio ambiente del año 2016. Este Nacional de Desarrollo considera que el agua es un recurso natural finito, es decir, que se acaba, es vulnerable porque puede dañarse su calidad o puede agotarse, y su uso cumple una función social, cumple una función ambiental y cumple una función económica. Función social porque sirve para que los grupos de personas puedan sobrevivir, ya sea en las ciudades o dentro de la selva. Al medio ambiente porque sirve para proteger a los ecosistemas, a la vida vegetal y animal que está en los alrededores de los ríos, lagos y demás. Y también cumple una función económica porque además, si se maneja de manera sostenible, sirve para riego, o si no se afectara tanto acá, serviría para generar energía hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces, allí en el Amazonas es llano, es igual que acá en el Chaco. Son tierras planas, son tierras bajas. Ahí no hay diferencia de potencial, es decir, no hay caídas de agua. Si lo vemos de costado, si lo vemos de costado, el agua, lo voy a volver a dibujar en color rojo, el agua y más gruesito, el agua va así por los ríos. Entonces, con esos embalses que se quiere construir, con esos embalses y con los cerros, lo que se quiere lograr es que el agua entre los cerros va a ser como una tina o como una piscina y, y va a llenar esto. Entonces tiene que inundar. ¿Para qué? Para que haya altura. Con esa altura no estoy seguro de cuántos metros, si son decenas de metros o centenares de metros, por eso se dice que tiene que inundar grandes superficies de terreno. Con eso recién se va a permitir que el agua salga desde aquí arriba, ay, perdón, salga desde ahí arriba y por la diferencia potencial, por la energía potencial, cuando baje, ya baja con velocidad. Saben que la energía no se crea ni se destruye. La energía potencial debido a esta altura, si sale por aquí arriba el agua, va a llegar hasta aquí abajo con una mayor velocidad y va a poder hacer accionar esos dínamos para que se genere la electricidad.
¿ya? Entonces, por eso es que va a dañar. Entonces, si los ríos, esto es visto de perfil y esto es visto desde arriba, ¿no? Si los ríos de forma natural bajan desde los cerros, pero no hay cerros en la Amazonía, si bajaran desde los cerros, el agua de forma natural no necesita embalses, no necesita represas. Directamente por su curso, si baja desde una montaña ahí hasta aquí abajo y fuera constante el flujo de agua, lo cual sí ocurre en el Amazonas, entonces podría generarse la energía eléctrica sin necesidad de embalses, de represas ni nada. Pero como el Amazonas es plano, como esta línea rojita que les mostré, se tiene que construir esos embalses. ¿Ya? Continuemos. Entonces, otros reglamentos es el Plan Nacional Sectorial de Saneamiento, sectorial del sector de medio ambiente. Sectorial se refiere a los ministerios de un país, ¿no? Entonces, el Plan Nacional Sectorial del Viceministerio de Saneamiento Básico del año 2016 al 2020, y este ha sido actualizado en noviembre del 2019, indica que la importancia de operativizar el derecho humano al agua y a los servicios de saneamiento, los que habíamos visto en las primeras clases, esos derechos humanos y de los objetivos del desarrollo sostenible en la agenda hasta el 2030, la importancia de operativizar, es decir, de dar cumplimiento a que los seres humanos tengan acceso al agua potable y también tengan acceso a servicios de saneamiento de manera digna y sanitaria. Entonces se refiere a mejorar y ampliar los servicios de manera sostenible que aporten a la lucha contra la pobreza, a la mejora de la educación y la generación de mejores oportunidades económicas. Entonces, gracias a este Plan Nacional de Saneamiento Básico, lo que se hace es extender las redes de distribución de agua potable, de extender las redes de alcantarillado y mejorar las plantas de tratamiento de agua potable, las plantas de tratamiento de agua residual. ¿Listo? Entonces, esta normativa apoya al saneamiento ambiental en teoría, ¿ya? Porque algunas leyes están escritas, pero están ahí como una fotografía nada más, como algo muy bonito, como un trofeo, y nadie le hace caso, nadie lo respeta. Hacen otras cosas que más bien destruyen al medio ambiente. ¿Ya, jóvenes? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? No sé si ya han copiado. Entonces, esos ejemplos que les estoy dando ahorita de lo que está ocurriendo estos días y en debate y aprobación de sus proyectos, son megaproyectos de centenares o miles de millones de dólares para construir estos embalses y estas centrales hidroeléctricas y juegan intereses, ¿no? Muchas personas se van a beneficiar con un soborno de un 5, 10, 20% de miles de millones de dólares. Obviamente se van a volver millonarios, ¿ya? Y no les importa que unas 5.000 familias pierdan su hogar, que miles de animalitos mueran y que muchas especies forestales se extingan. No les interesa. A ellos solo les interesa sacar su porcentaje, ¿no es cierto? Lamentablemente. Entonces vamos a continuar. Oh, perdón. Ya. Entonces vamos a continuar, jóvenes. Oh, esperen un momento, hay problemitas con... Lo que les decía, las energías limpias a veces no son tan limpias, la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica. Si afectan al medio ambiente, no son limpias. Como el caso de esas centrales hidroeléctricas, si tienen que inundar miles de hectáreas, extinguir especies forestales, animales y dejar sin hogar a miles de familias, tienen costo social, económico y ambiental. Las centrales eólicas que funcionan con el viento, si se las ubica mal, pueden, al chocar las aves en sus rutas de migración, pueden chocar con las aspas y pueden morir muchas aves también. Entonces, si afecta al medio ambiente, no son tan limpias, ¿ya? También tienen sus costos ambientales. Ahora,
les mencionaba, los instrumentos que están normados en ese reglamento en el que les mostraba en la diapositiva anterior, en este reglamento, el reglamento de prevención y control ambiental modificado y complementado por este decreto supremo, son reglamentos que complementan a la ley del medio ambiente. Entonces, en nuestra ley del medio ambiente, están estos instrumentos normativos que dicen las herramientas, el alcance particular de esas herramientas, ¿ya? Pueden ser preventivas, pueden ser correctivas, pueden ser herramientas para controlar que no se esté realizando daño al medio ambiente o para fiscalizar, ¿ya? Fiscalizar obras, ver el correcto funcionamiento, la correcta ejecución de obras. Entonces, estos instrumentos son los que regulan de manera específica las actividades, obras y proyectos, los AOPs, relacionados con el medio ambiente en el contexto de la gestión ambiental. En realidad, toda actividad humana tiene relación con el medio ambiente. Eh, Poner una central hidroeléctrica, entonces va a afectar al medio ambiente, va a inundar grandes extensiones, va a deforestar, va a extinguir animales, va a afectar a las familias, va a cambiar el paisaje. Entonces, si se cambia el paisaje, se está alterando las características o propiedades físicas de ese ambiente. Lo estamos contaminando al cambiar el paisaje. Las obras o proyectos de construcción de carreteras. Hace años hubo la marcha por el TIPNIS, por la defensa del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure, el TIPNIS. ¿Por qué? Porque los políticos, los ministros, los cabezas de sector del Ministerio de Desarrollo decían, pero si solo es una carreterita que va a ir 1000 kilómetros, no va a afectar nada, si la carretera tiene un ancho de 9 metritos no más. Pero eso es una mentira cínica, jóvenes, porque han leído en las carreteras, ¿qué dicen los letreros a un costadito? ¿Han leído alguna vez la palabrita derecho de vía, jóvenes? ¿Alguna vez han leído la palabrita, las palabras derecho de vía al lado de una carretera o de un gasoducto? ¿Ninguno ha leído? El derecho de vía dice desde el eje, desde el medio donde está la línea punteada o la línea continua de la carretera, hacia los costados, tiene, es propiedad del Estado, 50 metros a cada lado, es decir, 100 metros. 100 metros. Cada metro que se avance son 100 metros cuadrados. En 10 metros que se avance son 1000 metros cuadrados. En 100 metros de carretera que se avance, 100 metros de aquí hacia Villamontes, en 100 metros, en una cuadra que avanzamos, ya hay 1 hectárea. Y para construir la carretera no es que no hay árboles ni no hay senda. Se tiene que tumbar todos los árboles de esa hectárea para avanzar 100 metros. Para avanzar 1 kilómetro, se tienen que tumbar 10 hectáreas. ¿Ya? Y para avanzar 10 kilómetros, se tienen que tumbar 100 hectáreas y así. Entonces, cuando nos dicen, ay, pero si solamente son 500 kilómetros de distancia, a ver, por cada kilómetro hemos dicho que son unas 10 hectáreas que se tienen que tumbar de árboles. Por 100 kilómetros son, ¿cuánto? A ver, ya me estoy viendo. Por cada metrito, ¿cuánto hemos dicho? 100 metros. 100 por 100 son 10 hectáreas por kilómetro. Entonces, en 500 kilómetros son 5000 hectáreas que se tienen que tumbar. 5000 hectáreas para hacer una carretera de 500 kilómetros. La carretera que va desde Yacuiba hasta Santa Cruz, que tiene una longitud de 540 kilómetros, ha derrumbado 5400 hectáreas de árboles. ¿Ya? Entonces no es un chiste. Para eso se espantan, para construir esa carretera, se espantan los animalitos, las aves, se mueren, los nidos se destruyen, las madrigueras se destruyen, se remueve, con el ruido se asustan, no se quieren reproducir los animales y se extinguen. Entonces no es cosa de decir, ah, pero son solo 500 kilómetros de 9 metritos que mide una carretera. Eso es mentira, ¿ya?
Entonces, si ustedes en alguna ocasión son autoridades ambientales, no tienen que dejarse engañar. ¿Listo? Ahora, como les digo con esos ejemplos, todas las obras tienen que ver con el medio ambiente. Una fábrica, una industria, va a comprar material, por ejemplo, una industria de cuero. Va a comprar el cuero, va a curtir el cuero y lo va a teñir el cuero. Después de esas operaciones, después de lavar los tanques donde se hace el curtido, el teñido, quedan sustancias tóxicas. Y esas sustancias tóxicas son contaminantes y son cancerígenas porque usan cromo. Entonces, si esas aguas se echan al río, como ocurre en Cochabamba, en el río Rocha, a unas 2 cuadras de distancia están ubicadas las curtiembres, a 2 cuadras, a 1 cuadra, a orillas del río Rocha. Entonces tiran ahí sus aguas residuales con cromo y el olor es pues terrible. Huele a vaca en descomposición, huele a osamenta. Entonces, eso está envenenando a los ríos, al aire, al suelo, porque el suelo con esos residuos de cromo es un suelo venenoso, ¿ya? Las plantas absorben eso y le transmiten el veneno a los frutos o a los alimentos que vamos a consumir. Entonces, en todas las actividades puede haber daño al medio ambiente, joven. En las actividades de EMAPIC, ahí puede haber daño al medio ambiente porque podemos acabar con los acuíferos. Si sacamos más agua del agua subterránea para darle a la ciudad, más agua de la que entra, entonces lo secamos, ya no va a haber agua. Y si el agua residual no la tratamos toda, vamos a contaminar las aguas naturales que usamos como fuente. Entonces, en toda actividad humana prácticamente hay afectación al medio ambiente. En algunas actividades agrícolas que no son intensivas, no hay tanto daño, pero sí hay en algún grado. ¿Listo? Entonces, las herramientas, los instrumentos que sirven para realizar estas actividades de prevención, corrección y demás son estas. Las actividades de prevención son las fichas ambientales, los estudios de evaluación de impacto ambiental, los documentos de dispensación de impacto ambiental, la carta de dispensación, están algunos instrumentos de adecuación. Si se detecta con estos estudios, con estos instrumentos de prevención, si se detecta que va a haber daño al medio ambiente, hay que emitir un manifiesto ambiental, declaración de adecuación ambiental y demás. ¿Ya? Luego, durante la ejecución de estas actividades u obras o proyectos, durante la ejecución, entonces hay instrumentos que se emplean para realizar un control y seguimiento o fiscalización de la obra para que no se dañe al medio ambiente y para ver que se cumplan estos otros instrumentos que son elaborados para prevenir o para adecuar. Estos de adecuación han sido emitidos para las empresas que ya estaban en funcionamiento antes de que se promulgue la ley del medio ambiente de la década de 1990, ¿ya? Entonces, estos instrumentos de seguimiento son las auditorías ambientales, el monitoreo, evaluación de impacto ambiental y demás. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer un poquito más a detalle estos distintos instrumentos normativos para las actividades de prevención, corrección y control y fiscalización de actividades, obras o proyectos que tienen que ver con el medio ambiente. Hasta ahí le pueden sacar una captura de pantalla si están jóvenes. Vamos a continuar. ¿Ya? Listo, dije. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? Lo digo, ya está. Ya. Vamos a continuar. Entonces, las herramientas de prevención, se me desbloqueó, apareció todo de golpe, tenía que aparecer de a poco. Entonces, ahorita vamos a ver las herramientas de prevención. Ahí están la ficha ambiental y el estudio de evaluación del impacto ambiental. En esta diapositiva están. Son herramientas de prevención porque se aplican a todas las actividades, obras o proyectos antes de implementarse y después de la publicación de esta ley del medio ambiente, que fue la de 1993. ¿Ya? Entre estas herramientas o instrumentos de prevención están las fichas ambientales. Todas estas de prevención se realizan antes o durante la elaboración del proyecto. ¿Ya? Durante el estudio de elaboración del proyecto, entonces se hacen estas actividades.
se elabora una ficha ambiental, la FA, que es un documento que marca el inicio del proceso de la evaluación de impacto ambiental. En esta ficha ambiental se incluye información sobre la actividad, la obra o proyecto, como la identificación de la misma, y además ahí en esta ficha ambiental se identifican los impactos clave relacionados con ese tipo de obra o proyecto. Por ejemplo, el funcionamiento de MAPIC puede afectar sobre todo al agua, ¿no es cierto? A las descargas. Al perforar pozos se puede afectar con el ruido o derrumbar árboles donde se tenga que tener un pozo. ¿Ya? O para construir un tanque de almacenamiento en algún barrio, igual tienen que derrumbar árboles, tienen que hacer ruido con las máquinas. Entonces, ahí hay que ver, puede afectar a los pajaritos. En esta ficha ambiental se identifican los impactos clave y también las posibles soluciones para impactos negativos. A ver si va a haber ese ruido. Hemos visto que para instalar un tanque elevado cerca del lago Aragüe, y en el lago Aragüe es un parque nacional, es una reserva, entonces sabemos que ahí en primavera o en invierno se reproducen las aves, unas aves en peligro de extinción, por ejemplo, y si se está construyendo, están funcionando máquinas cerca a unas 5 cuadras del lago Aragüe, los pajaritos se asustan y no se aparean, no se reproducen, y en primavera no hay huevitos que nazcan y canten. Entonces, una posible solución para impactos negativos es que la obra inicie en enero, por ejemplo, y que termine antes de mayo. ¿Ya? Entonces se identifican impactos clave y también posibles soluciones. Eso en la ficha ambiental. ¿Ya? La evaluación de impacto ambiental, el estudio de evaluación de impacto ambiental, el EIA, es un estudio para identificar y evaluar los posibles impactos positivos y los posibles impactos negativos que pueda causar ya la implementación de la actividad, la obra o proyecto, cuando se ejecute la actividad, obra o proyecto, ¿qué puede causar? ¿Para qué? Para establecer las medidas para evitar daños al medio ambiente. Si es que ya hay daños al medio ambiente, si ya está en funcionamiento y se observaron daños, resolver o mitigar esos daños, es decir, mitigar para que no sean tan grandes, no pase a mayores, o para controlar los impactos que sean negativos y también para incentivar los impactos positivos. Por ejemplo, la construcción de un, un balneario. Ya tenemos el de Coquito, el Edén, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, se van a tumbar unos cuantos árboles, pero se prevé en el proyecto que se tienen que reforestar poniendo algunos árboles ornamentales, por ejemplo, que igual ayudan a la oxigenación y demás. Si se tiene previsto tumbar 100 árboles y se van a plantar 100 árboles, ya. Entonces ahí se estaría mitigando, ¿no es cierto?, el daño que se puede realizar. Si se puede evitar, entonces se dice, miren, al ladito, al lado de donde quieren construir, está plano. Entonces construyan ahí, ahí evitan dañar o tumbar 100 árboles. Entonces eh, se evita ese daño. Y, pero como querían plantar árboles exóticos ornamentales, siga nomás, plante esos arbolitos. Eso es bueno, ¿ya? Y si dice, de todos modos, no tenemos dinero para comprar el terreno de al lado, pero sí queremos reemplazar, bueno, entonces va a tumbar los 100, pero tiene que reponer los 100. ¿Listo? Esos impactos, entonces, impactos negativos, positivos, se los identifica y se establecen las acciones para controlarlas, para evitarlas, para mitigar. Se va a dañar, pero ¿cómo se va a reponer? ¿Ya? Eso entonces se coloca en el estudio de evaluación de impacto ambiental y ahí se evalúan daños a los factores ambientales: agua, aire, suelo, medio ambiente, al paisaje, es decir, todo se evalúa. Eso lo van a ver específicamente en una materia en estudios de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente diapositiva, jóvenes. Pues ya puedo pasar.
Un ratito ahí que todavía no terminé de copiar. Ya, ya. O vayan sacándole captura. Ya le saqué captura. Pasa nomás. Ya, perfecto. Déjenle el espacio para completarlo. Una consulta. Nosotros, no, en alguna materia nos enseñan a hacer fichas ambientales. Les van a enseñar, espero que les vayan a enseñar específicamente. Ya, jóvenes. De todos modos, también hay algunos cursos para elaboración de fichas ambientales. Yo, por ejemplo, cuando hice el diplomado y la especialidad en gestión ambiental después de haber salido profesional, ahí he aprendido a elaborar las fichas ambientales, estos instrumentos de prevención y control, es decir, para garantizar la calidad del medio ambiente. Ahí se puede aprender también. Si no les enseñan en el transcurso de la carrera, pero sí sé que hay una materia específica de evaluación de impacto ambiental. Si no les enseñan o si quieren saber más, pueden hacer un curso de posgrado, un diplomado, una especialidad, una maestría en su área. ¿Ya, jóvenes? Entonces también hay cursos, a veces las sociedades científicas, el centro de estudiantes promueve cursos. Interésense, inscríbanse y así van a conocer de a poquito. No van a aprenderlo todo de golpe en un curso de un día, 2 días o de una semana, pero ya van a tener una buena idea. Cuando pasen los cursos, como han hecho ahorita, pregunten, ¿y cómo hago esto? ¿Y tiene más información? No entendí bien, ¿me puede dar más ejemplos? Ahí es donde ustedes terminan de aprender, jóvenes. Y eso les sirve para toda la vida, para aprender durante toda la vida. ¿Ya? Vamos a continuar entonces, por favor. Ya hemos visto la ficha ambiental, ¿no? Y el estudio de evaluación de impacto ambiental. Estos son antes de que empiece la obra, actividad o proyecto, cuando está en la etapa de preparación de proyecto. También tienen ustedes la materia de preparación de proyectos ambientales, así que ahí les tienen que explicar en qué momento se tienen que realizar. Luego, también como prevención están la declaratoria de impacto ambiental y el certificado de dispensación, ya de evaluación del estudio de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuándo surgen estos dos instrumentos? La declaratoria de impacto ambiental es la licencia ambiental que emite la autoridad ambiental competente. En nuestro caso, la emite la subgobernación, ¿ya? Ahí se presenta la ficha ambiental, el estudio de evaluación de impacto ambiental, y ahí se emite esta declaratoria. Ahí está la licencia ambiental. ¿Listo? En caso de que el proyecto, la obra o actividad, la AOP, actividad, obra o proyecto, a ser iniciado sea viable bajo los principios de desarrollo sostenible. ¿Qué hemos dicho que es el desarrollo sostenible? Y que esa actividad va a permitir lograr su fin de desarrollo, de satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer el satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, ¿ya? Entonces, sí, dentro de la ficha ambiental y el estudio de evaluación de impacto ambiental se identifican los posibles impactos negativos, positivos. A los negativos se dice cómo evitarlos, o si se tiene que sí o sí dañar, cómo se los va a resarcir o cómo controlar para evitar que se propaguen. Entonces, si se dice que cuando termine la obra, cuando termine de construirse, el medio ambiente va a estar nuevamente en su estado, si vamos a matar 10 animalitos, no los matemos, pues pongámoslos en jaulitas durante un año y cuando termine el año los soltemos. Ya van a ser 15 porque se van a reproducir. Entonces los soltamos, estamos devolviendo el medio ambiente tal como estaba o mejor. Eso es lo que se busca con estos instrumentos, ¿ya? Entonces, si ahí en estos dos se dice que no se va a dañar al medio ambiente y tal vez quede mejor, entonces se da la licencia para que se ejecute, ¿ya? Para que se realice esa actividad, obra o proyecto. La declaratoria de impacto ambiental establece las condiciones ambientales que se tienen que cumplir durante todas las fases de implementación del proyecto, implementaciones en la fabricación o construcción de una carretera o la construcción de una fábrica, en las actividades de operación mientras esté funcionando. La carretera va a funcionar toda la vida, entonces todo el tiempo hay que ir haciendo algo. Para que no los atropellen a los caballitos, a las vacas y caballitos no tienen que estar pues en la ruta, tienen que estar más allá. Se tiene que controlar que se cumpla eso del derecho de vía, que no estén pastando a 50 metros. ¿Por qué? Porque es facilito que se suban a la carretera y los atropellen. ¿Ya? O cuando esté funcionando la planta separadora de líquidos, que haga el tratamiento de sus aguas residuales, de sus residuos sólidos, y para antes de realizar
los vertidos de esos efluentes a los cursos naturales de agua. O que si va a contaminar al quemar algún gas, entonces que su chimenea tenga un filtro para capturar las sustancias tóxicas que con una lluvia puede dañar a las familias que viven en Cañón Oculto o en San Isidro o en Campo Grande. Entonces, durante la operación, ahí nos fijan esta declaratoria de impacto ambiental, qué condiciones tiene que cumplir la operación. ¿Ya? Cuando más adelante en estas actividades de control y seguimiento, en la auditoría ambiental o en el monitoreo ambiental, se vaya a la fábrica y diga, ¿y por qué su chimenea está sin filtro? Ah, es que ayer se dañó. Ah, ya, no importa si fue ayer o hace un año, ahí tiene falta. ¿Ya? Aquí dice en su declaratoria de impacto ambiental que debería tener el filtro y sin eso no puede operar. Clausurado o se paralizan las actividades, no podemos parar porque significa 100 millones de dólares diarios. Ah, ya, parado. Si ustedes tienen ética, lo tienen que parar, jóvenes. Porque por 100 millones de dólares y por cada día que funcione así sin filtro esa fábrica, puede contaminar y en una lluvia nos baña a toda la comunidad con eso y le provoca cáncer a las familias. ¿Ya? No porque alguien no quiere dejar de ganar 100 millones de dólares para que luego no sabemos si llega al Estado y vuelve a nuestro país o se va a otro lado. No solo por eso vamos a nosotros darles permiso para que transgredan las normas y dañen al medio ambiente o a las familias o a nuestras propias familias, ¿ya? Entonces ustedes han visto la materia de ética profesional, tienen que aplicar. ¿Listo? Y el abandono es cuando, por ejemplo, ¿saben qué funcionaba donde están los cóndores? ¿Cómo se llama? Sanandita. ¿Qué funcionaba en Sanandita antes de que estén ahí los cóndores jóvenes? De la planta de petróleo creo que era. Exacto, había ahí actividad petrolífera. ¿Y qué pasó después de que se fueron? Dejaron todo ahí Dejaron botado. todo. ¿Y han oído hablar de qué color es el agua que está en los alrededores de Sanandita? La que surge de las vertientes, ¿de qué color es esa agüita? Negra. Los acuíferos, los mantos subterráneos de agua están contaminados con petróleo. La planta ya se implementó, se construyó, operó unos 30, 40 o 70 años. Después se acabó el petróleo y se fueron felices. Cerraron los grifos, pero un grifo está mal cerrado o una cañería de abajo está rota y está contaminando el agua subterránea. Las personas de ahí se pueden enfermar con enfermedades gastrointestinales por tomar agua con sustancias hidrogenadas, ¿no? Con derivados de los hidrocarburos, porque hay agua negra. En Sanadita hay agua negra. Se han quejado y asientos dicen, no, eso ya no nos corresponde, eso lo explotó la Shell, por ejemplo, y ya no hay la Shell en Bolivia, pero todo lo que quedó sus responsabilidades están ahora en manos de yacimientos, pero no han hecho nada, se hacen la burla. Entonces, antes de abandonar hay que restablecer el medio ambiente, hay que restituir como estaba. Si han perforado, tienen que cerrar, sellar, de tal manera que los residuos no contaminen, no dañen a las familias, a los animales, a los árboles, a los factores naturales como agua, suelo y aire, ¿ya? Pero hay como este específico caso que ha ocurrido aquí en Senandita, ha ocurrido en Camiri y ocurre en varias partes de Bolivia y del mundo. Las actividades, obras o proyectos terminan, sacaron jugosos dividendos, sacaron riqueza, se van y a los lugares donde trabajaron los dejan empobrecidos y los dejan con basura tóxica que los envenena y los mata. ¿Ya? Entonces, en esta declaratoria de impacto ambiental dice que se tiene que tomar en cuenta cuando se está fabricando, cuando se está construyendo, cuando se está operando, cuando está funcionando esa actividad y también después de que terminó para abandonar. Un caso, por ejemplo, en el occidente de nuestro país funciona la actividad minera, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Saben de eso? Ahorita está en su auge la actividad minera del oro. Están las minas de San Cristóbal, está Carachipampa,
donde el oro está a cielo abierto. ¿Saben lo que significa eso, jóvenes? La minería a cielo abierto es distinta de la minería en socavones como la que ocurrió o la que se realizó hace siglos en el Cerro Rico de Potosí, donde se construyeron socavones, túneles, y ahí se tiene como venas, como un sistema circulatorio llenito de huecos y túneles dentro de ese cerro, porque se fue sacando el mineral desde adentro. La minería a cielo abierto lo que hace es tirar dinamitazos y recogen con palas cargadoras y las ponen en volquetas con llantas de 3 metros de alto, esas volquetas gigantes. Ahí ponen las rocas, todo, lo llevan a la planta de procesamiento, ahí la trituran la roca, le echan mucho mercurio, separan el oro de los demás materiales y el mercurio es venenoso, ¿no? Sacan los materiales y listo. Pero ellos no van perforando al cerro desde adentro de tal manera que queda un cerro hueco. Lo que hacen es perforando y dejan, a ver si los voy a dibujar. Vamos a dibujar. En el Cerro Rico de Potosí era así, más o menos, ¿no? Y se han perforado los socavones, por aquí hacían huequito, pero por aquí abajo también. Entonces, otros perforaban desde acá y lo mismo, iban abajo, así. Otros perforaban, y la cuestión es que se hacían como redes, ¿ya? La minería a cielo abierto, que les estoy comentando que se utiliza ahora en la explotación de oro en nuestro país, comienza a trabajar así. Está la tierra, ahí está la tierra, aquí ponen una carga de dinamita, remueven toda esta tierra. Después ponen más cargas de dinamita, remueven toda esta tierra. Y del tamaño del Cerro Rico de Potosí, lo vacían todo esto. Lo vaciaron, esto quedó hueco. Viene alguien por acá caminando, está distraído, pum, se cae y se muere. Entonces, para las actividades de abandono, lo que han hecho esas empresas mineras, le han llenado de agüita. Allí en el occidente hay mucha escasez de agua, ¿no? Hay sequías y todo. Han llenado de agüita, le han puesto peces y han generado una laguna artificial muy bonita. El medio ambiente quedó mejor de lo que estaba. Entonces, ahí sí se hizo un abandono, un cierre y abandono del proyecto, dejando el medio ambiente mejor de lo que estaba. Con esa agüita de ahí, con esa agua de ahí, el medio ambiente obtuvo más humedad y no habían bosques, pero ahí comenzaron a aparecer arbolitos, más vegetación. Ahí aparecieron más pajaritos, abejas, el clima cambió y es más húmedo, no es tan seco. Entonces, eso fue algo bueno. ¿Por qué? Porque lo rellenaron de agua. ¿Ya? Lo rellenaron de agua y quedó mejor de lo que estaba. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de cerrar y abandonar una actividad, una obra o un proyecto. ¿Ya? Restituyendo al medio ambiente, mejorando o resarciendo los daños que se le hayan ocasionado. ¿Listo, jóvenes? Entonces, estas recomendaciones están en la declaratoria de impacto ambiental. Dicen, sí, se va a impactar al medio ambiente, se le va a generar daños, pero para que no sean muchos los daños o para después de que se hayan hecho los daños, hay que resarcirlos esos daños, hay que corregir lo que se haya dañado. Ahí están en la etapa de fabricación, implementación o construcción, en la etapa de operación del proyecto que ya funciona la actividad y después de que ya terminó, ya se agotó todo el oro o todo el mineral, entonces cómo tienen que abandonar, cerrar y dejarlo como estaba o mejor, no con un hueco feo ahí, que parece un hueco que se va a llegar hasta el infierno, ¿no? Entonces, algo bonito y mejor para la comunidad, para el medio ambiente. ¿Ya, jóvenes? O no como han hecho acá en Camil y en San Andita, que solo han cerrado las válvulas y se han ido felices y nos han dejado agua negra, ¿no es cierto? Eso. Entonces, luego está el certificado de dispensación de estudio de evaluación de impacto ambiental.
Este certificado de dispensación es la licencia ambiental que se otorga por esa autoridad ambiental competente a todas las actividades, obras o proyectos que son de categoría 3 y 4. La licencia ambiental es para las actividades que tienen categoría 1 y 2. En cambio, las categorías 3 y 4 no necesitan hacer la evaluación de impacto ambiental y tener su declaratoria de impacto ambiental. Directamente son categorías 3 y 4 que son actividades más como de servicios, restaurantes o actividades agrícolas que no usan tantos agroquímicos, no son tan intensivos. La cría de abejas más bien es algo muy positivo porque ayuda a polinizar a las plantas. Entonces, esas actividades están dispensadas, están disculpadas, no necesitan hacer la evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Son las categorías 3 y 4. Enseguida yo les voy a mostrar cuáles son las actividades que están en esos grupos. Por el momento saquen una captura y ahorita voy a borrar esto. Esta es mi versión del Cerro Rico de Potosí y esta es mi versión de la minería abierta de cómo funciona ahorita en San Cristóbal y Carachipampa. Para llegar hasta aquí es como anillos, como caminos en anillos y anillos y anillos que cada vez van perforando más y vuelven a subir las volquetas en anillos, anillos, anillos. ¿Ya? Y dejan ahí su huecote. ¿Ya? Entonces sáquenle captura, jóvenes. Voy a borrar ya estos dibujitos. Inge, esas minerías son tipo como las de Rusia o de China, creo que donde extraen carbón, así como anillos. Así debe ser, así debe ser. Vamos a ver si puedo buscarles una imagen para mostrarles. ¿Ya? Y están esas volquetas, ¿no? Las volquetas amarillas, las de Caterpillar, donde una llantita es de 3 o 5 metros y cuesta lo mismo que un auto, cuesta $40,000. Una sola llanta de esas volquetas. Son equipos inmensos, ¿no? Entonces vamos a continuar. Hasta ahí hemos visto los instrumentos o herramientas de prevención ambiental. ¿Ya? Ahorita vamos a ver las de adecuación. De adecuación son para las actividades que ya estaban en funcionamiento antes de que se promulgue la ley del medio ambiente y su reglamentación, sus reglamentos específicos. ¿Ya? Entonces ahí surgieron los manifiestos ambiental en el cual el representante legal o encargado de esa actividad, de esa obra o proyecto, le informa o le informaba a la autoridad ambiental competente, en nuestro caso es la subgobernación, la oficina de medio ambiente debe ser, sobre el estado ambiental en que se encuentra esa actividad, esa obra o el proyecto, o el medio ambiente por esa obra, y propone un plan de adecuación ambiental. Es decir, si se ha hecho daño al medio ambiente, propone un plan si corresponde. Si no se ha hecho daño al medio ambiente, si era un restaurante y no le afecta, entonces no necesita, ¿ya? Pero sí tiene que informar cuál es el estado del medio ambiente. ¿Cómo determinamos el estado del medio ambiente? Con nuestra matriz, ¿no? De la fuerza impulsora, la presión sobre el medio ambiente, el estado inicial, la exposición de esta fuerza impulsora ocasionada por esa actividad o proyecto y el estado, el efecto que se ha tenido, el impacto que se ha tenido sobre el medio ambiente. ¿Ya? ¿Y qué cosa tendrían que hacerse? El plan de adecuación ambiental es para mejorar. ¿Ya? Para corregir lo que se haya afectado al medio ambiente. Por eso es su herramienta de adecuación o corrección. ¿Listo? Después de que ya se ha hecho el daño, ¿qué se tiene que corregir o adecuar? De la misma manera, la declaratoria de adecuación ambiental es la licencia ambiental que emite esa autoridad ambiental competente, mediante la cual se aprueba que la actividad obra proyecto continúe con su ejecución en la fase actual en la que está, que es la etapa de operación, o si ya terminó para la etapa de abandono. Esta declaratoria de adecuación ambiental se basa en la evaluación del manifiesto ambiental. Este manifiesto, lo que declara el responsable, el representante legal de esa actividad o proyecto, entonces, en función de ese manifiesto ambiental, se, eh, se, se, eh, se tiene esta declaratoria de adecuación ambiental en función a la evaluación de este manifiesto ambiental. Entonces van juntas estas dos herramientas. ¿Ya, jóvenes?
En esta declaratoria de adecuación ambiental se establecen las condiciones ambientales que se tienen que cumplir de acuerdo al plan de adecuación, el plan de adecuación que está incluido en el manifiesto ambiental, y el plan de aplicación y seguimiento ambiental, el PASA, también tiene que estar propuesto por este manifiesto ambiental. ¿Ya? Entonces, plan de aplicación y seguimiento ambiental. ¿Cómo darnos cuenta si están aplicando, si están corrigiendo, si están restituyendo los daños que le hayan hecho al medio ambiente? Es a través de estos dos documentos. El plan de adecuación ambiental, que está incluido acá en el manifiesto ambiental, y el PASA, el plan de aplicación y seguimiento ambiental. Entonces, sáquenle captura. Esas son las herramientas de control, el manifiesto ambiental y la declaratoria de adecuación ambiental. Y ahorita vamos a ver las herramientas de control y seguimiento, o los instrumentos de control y seguimiento. Esto es para actividades que ya estaban en funcionamiento antes de que se promulgue la ley de medio ambiente y el reglamento y sus reglamentos respectivos. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, jóvenes. Los instrumentos de control y seguimiento. Entre los instrumentos de control y seguimiento están la auditoría ambiental y el monitoreo e inspección ambiental. En estas son para verificar y controlar que las actividades, obras o proyectos cumplan lo que han establecido en la norma ambiental y también en sus instrumentos de alcance particular, es decir, en su ficha ambiental, en su evaluación de impacto ambiental, en la declaratoria de impacto ambiental es la licencia de funcionamiento ambiental y el certificado de dispensación. Dicen, no es necesario que hagan esta evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, la auditoría ambiental es un procedimiento metodológico, es decir, que sí, que tiene una secuencia de pasos que involucra el análisis de pruebas y la confirmación de procedimientos, prácticas de seguimiento para determinar la situación ambiental. Es decir, esta auditoría ambiental va, toma muestras, las analiza y confirma también, verifica que estén siguiendo los procedimientos y las prácticas para no contaminar. Por ejemplo, en un hospital, para los residuos sólidos peligrosos. Están separando los residuos biológicos que son peligrosos, es decir, la sangre, los que pueden contener en las jeringas, los están separando, esos residuos sólidos peligrosos, o no se los está separando. Después, las prácticas de seguimiento que determinan la situación ambiental en la que se encuentra un proyecto, la obra o actividad, esa AOP, y también verificar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Entonces, esta auditoría ambiental va y verifica, toma muestras, hace análisis y ve si se está contaminando el agua, el suelo o el aire en los alrededores, ¿ya? Después, entra y observa, ¿no? A ver, muéstrame su manual de procedimientos. Va, se queda mirando, y aquella persona, ¿por qué no está usando el casco? ¿O por qué están yendo estos vehículos por donde no hay camino y por el medio del bosque? ¿No es cierto? Si aquí no está permitido que vayan por medio del bosque, tienen que ir por el camino. Ah, es que por medio es más corto, pero ahí están las aves, es el santuario de aves, y si va por ahí el camión, va a hacer tanto ruido que se van a asustar los pajaritos y no se van a reproducir. Entonces hay incumplimientos, ahí se verifica. ¿Cumple, no cumple? ¿Cumple, no cumple? ¿Ya? Y también el resto de normativas vigentes para la actividad, para el rubro, para el sector específico de esa actividad, obra o proyecto. ¿Ya, jóvenes? Eso es la auditoría ambiental. Van y verifican que se esté cumpliendo y con los límites máximos, mínimos de contaminantes en agua, aire, suelo, estén dentro de los parámetros y no se esté contaminando. ¿Ya? Después el monitoreo e inspección ambiental. Han debido oír hablar mucho del monitoreo ambiental. Es un examen, es una evaluación de la actividad, obra o proyecto que realiza la autoridad ambiental competente.
¿Para qué? Para verificar que se esté cumpliendo con la ley del medio ambiente y su reglamentación. Por ejemplo, hacen un monitoreo ambiental a las aguas que están alrededor de la planta separadora de líquidos. Si encuentran ahí compuestos hidrocarbonados, es decir, residuos de hidrocarburos, entonces esa planta está virtiendo legal o ilegalmente aguas residuales con hidrocarburos. Está incumpliendo la ley, porque vamos a ver en los siguientes temas en en el reglamento en materia de contaminación hídrica que hay parámetros, ¿ya? Que hay niveles máximos y mínimos de sustancias. Si se superan esos límites, están contaminando. Entonces, lo que hacen las autoridades ambientales competentes, las personas de la Oficina de Medio Ambiente, de la subgobernación, entonces van y muestrean. Pueden hacer muestreo sorpresa o por denuncia de la población. Entonces van, muestrean y mandan al laboratorio o van con el laboratorio, toman las muestras, envían, traen las respuestas y puede haber multas a las empresas, se le puede hacer reclamos y demás, ¿no es cierto? Ese es el monitoreo ambiental, es específico. Y ahí se evalúa la calidad ambiental de los factores ambientales, aire, agua, suelo, que vamos a ver en los siguientes temas, cuáles son esos parámetros y qué cosas se tiene que monitorear, ¿ya? ¿Qué compuestos principalmente? De la actividad agropecuaria intensiva, por ejemplo, en el cultivo de la soya, se utiliza mucho glifosato y el glifosato es cancerígeno. Es un herbicida cancerígeno que puede producir cáncer en las personas y sus alrededores. Entonces se monitorea en las plantas, en el suelo, en los alimentos si hay residuos de glifosato. Si lo hay, entonces hay que ver quién está contaminando. Ellos deberían ocuparse de eso. ¿Para qué? Para garantizar que nuestro medio ambiente sea saludable, es decir, que esté saneado. ¿Ya? En teoría. No sé si se realizará así. ¿Listo, jóvenes? Entonces, estas son las herramientas o instrumentos que se utilizan para garantizar un medio ambiente saludable, saneado, limpio, sin contaminantes. Y de esa manera las personas no se expongan innecesariamente a esas sustancias tóxicas. ¿Ya? Las herramientas de prevención están en la etapa de planificación, de elaboración del proyecto de esa actividad, antes de que comience. Entonces tenemos la ficha ambiental, la evaluación de impacto ambiental, la declaratoria de impacto ambiental y el certificado de dispensación, que aquí están. Los instrumentos de regulación están el Reglamento General de Gestión Ambiental, el Reglamento de Prevención de la Calidad Ambiental, el Reglamento de Actividades con Sustancias Peligrosas, Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, Reglamento en materia de contaminación del aire, Reglamento en materia de contaminación hídrica, el Reglamento de la actividad minera, el Reglamento de la actividad de los hidrocarburos, reglamento de la actividad del sector industrial y manufacturero en general. Entonces, estos reglamentos son los que complementan a la ley del medio ambiente. Y como les he mencionado hasta hace un momento, los instrumentos de regulación de alcance particular, en estos reglamentos se dice en general, ¿no? Cómo tienen que estar las actividades, qué se tiene que cumplir. Aquí en el reglamento en materia de calidad del aire, de calidad, perdón, de contaminación del aire y de contaminación hídrica, ahí están los niveles máximos y mínimos de sustancias contaminantes, ¿ya? Para que no se alteren las propiedades o características de los factores ambientales como agua, aire, suelo. ¿Listo, jóvenes? Entonces aquí en general nos dice en estos reglamentos. Y los instrumentos de regulación de alcance particular ya son para cada actividad o proyecto que se tiene que realizar la ficha ambiental, el estudio de evaluación de impacto ambiental y luego, dependiendo de la categoría, se emite la declaratoria de impacto ambiental o el certificado de dispensación de la evaluación de impacto ambiental para actividades, obras o proyectos de categoría 3 y 4. Entonces, hacen ficha ambiental. Si cayó en categoría 3 y 4, reciben su certificado de dispensación y pueden realizar su actividad. Si son categoría 1 y 2, hacen estudio de evaluación de impacto ambiental
Entonces, si cumple, si han identificado los impactos positivos, negativos, y para los negativos han dicho cómo se tiene que controlar, el resarcir y demás, entonces se les emite la licencia de funcionamiento ambiental, que es la declaratoria de impacto ambiental. ¿Ya? Y de esa manera pueden ejecutar la obra. Para los proyectos que ya estaban antes de que se generen, se promulguen estos reglamentos y la ley de medio ambiente, entonces una actividad de prevención es el plan de adecuación ambiental, el plan de adecuación y seguimiento ambiental, ¿no es cierto? Después están el manifiesto ambiental, la declaratoria de adecuación ambiental también para esos que ya estaban en funcionamiento. ¿Listo? Ahora, los de instrumentos de control y seguimiento es para todas las actividades que ya están en funcionamiento en todas sus etapas. Ahí están las auditorías ambientales. Cuando se está construyendo la carretera, por ejemplo, a ver, dijeron que solo iban a tumbar 50 metros a cada lado del eje de la carretera. Aquí han tumbado a 75 metros y al otro lado a 100. Se pasaron. Están tumbando demasiado. Ah, es que no maneja bien el conductor y a veces se pasa un poquito. No, ahí ya se encuentran, em, em, se encuentran incumplimientos, no, a ver, me voy a acordar el término. También el monitoreo e inspección ambiental, em, se monitorea, ¿no? Se inspecciona, se hacen exámenes, se hacen evaluaciones, sorpresas programadas o a causa de denuncias. Se monitorea la calidad del medio ambiente en los alrededores, de factor agua, suelo, aire, ya para ver si está contaminando esa actividad medioambiental. En cambio, en la auditoría también se toman muestras, se evalúa si están cumpliendo con los procedimientos. ¿Ya, jóvenes? Mm, un término, es un término específico de los auditores. Me voy a acordar. Entonces, estos instrumentos de regulación. Después hay instrumentos económicos de regulación ambiental, es decir, las multas o los castigos. Hay cargos por afluentes o emisiones, es decir, por efluentes contaminados o emisiones de gases, de humos, hay cargos, debería haber multas. eh, Cargos al producto, es decir, multas por productos, cargos por uso de servicios ambientales públicos, por usar el agua y demás. Permisos negociables, permisos de explotación maderera, pero que tienen que reforestar. Hay seguros ambientales, hay depósitos reembolsables, si es que, es decir, es como boletas de garantía, ¿no? Luego están las boletas de garantía específicamente y hay incentivos. A la cría de abejas se está queriendo promover incentivos porque es un servicio ambiental. Es decir, la cría de abejas mejora el medio ambiente, mejora los productos agrícolas de los alrededores, los productos polinizados por abejas son más saludables, son más grandes, son mejores. La polinización por abejas es mucho mejor que cualquier tipo de polinización artificial o que simplemente no se realice. Ya, entonces, multas y algunos incentivos o premios. ¿Ya? Sáquenle una captura, jóvenes. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ver cómo funcionan estos instrumentos de alcance particular, instrumentos de regulación de alcance particular. Entonces, miren, tenemos nuestra actividad o proyecto. Si esa es una actividad nueva, se elabora la ficha ambiental y en cuanto se elaboró la ficha ambiental, se la categoriza esa actividad, obra o proyecto. Si es categoría 1 o 2, tiene que hacerse su estudio de evaluación de impacto ambiental y si cumple, si se ve que al final del proyecto se han previsto las formas de evitar daños o si va a haber daños sí o sí, las medidas para resarcir esos daños y dejar el medio ambiente como estaba o mejor, se le emite la licencia ambiental, que es la declaratoria de impacto ambiental. Si este proyecto en su ficha ambiental sale categoría 3 o 4, para categoría 3 es un plan de gestión ambiental y obtiene su certificado de dispensación para que no haga el estudio de evaluación de impacto ambiental. Si es categoría 4, directamente recibe su certificado de dispensación. ¿Ya?
Les decía, de las obras, actividades o proyectos que estaban en funcionamiento antes de la aprobación de la ley del medio ambiente, entonces ellos ya estaban en operación, entonces necesitan adecuarse mediante manifiesto ambiental, las declaratorias de adecuación ambiental y mediante auditorías ambientales. ¿Ya? Estos otros también reciben auditorías ambientales y monitores ambientales. ¿No? Entonces, estos son los IRAPs, instrumentos de regulación de alcance particular. Para cada obra o proyecto se tiene que elaborar su propia ficha ambiental. Si es necesario, su propia estudio de evaluación de impacto ambiental, su propia licencia de funcionamiento ambiental, ¿ya? Su propia licencia ambiental. O su certificado de dispensación, que es su licencia ambiental también. ¿Listo, jóvenes? Saquen una captura, vamos a pasar. Para la categoría 3, el programa de gestión ambiental incluye el plan de adecuación y de seguimiento ambiental. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta, por ejemplo, es de un diplomado que hice en gestión ambiental por la docente que era la ingeniera Ninosca Medrano. Ya eso no es mío. Este tampoco. Entonces, para proyectos nuevos o a proyectos que ya estaban en funcionamiento pero que se van a ampliar, se los considera como proyectos nuevos. Entonces, primero se elabora la ficha ambiental, se categoriza, ya saben, si es categoría 1 o categoría 2, entonces tienen que hacer su evaluación de impacto ambiental. Si es categoría 3, un plan de adecuación y seguimiento ambiental. En cambio, una categoría 4 no requiere nada, no requiere estudio de evaluación de impacto ambiental y recibe su certificado de dispensación de categoría 4. Estos otros, los dos primeros, en un plazo de 12 meses, tienen que presentar este estudio de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Pueden solicitar a la autoridad ambiental competente un tiempo extra para presentar estas evaluaciones de impacto ambiental. Y luego presentan o reciben su declaratoria de impacto ambiental, que es su licencia ambiental, y después pueden iniciar actividad. En la categoría 3, luego de que presentan estos planes, entonces tienen 6 meses para presentar estos planes luego de haber sido categorizados y no puede si no puede solicitar, tiene que reiniciar el trámite. ¿Ya? Si no lo cumple en 6 meses. Y si cumple y está bien, entonces recibe su certificado de dispensación como categoría 3. La ficha ambiental la presentan a la autoridad ambiental competente. Esa autoridad ambiental competente lo categoriza y dice, usted es categoría 1 o usted es categoría 2. Tiene que presentar en un año su estudio de evaluación de impacto ambiental. O dice, esto es categoría 4, vuelva de aquí a 20 días y se le va a dar su licencia ambiental. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un restaurante no tiene que hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental porque sus actividades no son tan contaminantes o tan degradadoras del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, esos reglamentos que les leí hace un momento son los que complementan a la ley del medio ambiente. Está el Reglamento General de Gestión Ambiental, el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, el Reglamento en materia de contaminación hídrica, en materia de contaminación atmosférica, el RMCA, el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos y el Reglamento para actividades de sustancias o con sustancias peligrosas. Perdón. ¿Ya? Estos les había mencionado también en esa tablita. Saquen una captura, vamos a continuar. Y los reglamentos sectoriales que les decía, que los ministerios manejan. El reglamento ambiental del sector hidrocarburífero, el reglamento ambiental de las actividades mineras y el reglamento ambiental del sector industrial y manufacturero. Cualquier industria está aquí. Está regida por el RACIN. La política del RACIN es que
Mientras más se disminuyan los efluentes, las emisiones, ya sea gaseosas, líquidas o sólidas, se hace menor daño al medio ambiente y además la industria gana. Por ejemplo, en un aserradero, si se botaba el aserrín, ¿ustedes conocen aserraderos, jóvenes? ¿Conocen los aserraderos? Las barracas, ahí cortan la madera y demás, ¿no es cierto? Hace muchos años el aserrín se botaba. Ahora, ¿creen que se sigue botando? ¿O qué se hará con el aserrín? ¿O se lo quemará? Algunos creo que lo usan, lo tratan como abono, ¿eh? Ya, muy bien. Otros, otros comprimían en una lata de manteca y fabricaban sus cocinas volcán. No sé si han visto alguna vez y lo quemaban. Pero ahora ya el acerrín no se bota, pues es madera. Hacen el aglomerado, hacen el trupán y fabrican muchos muebles de ese material. Entonces, la filosofía del racimo es, mientras menos emisiones se generen al medio ambiente, podemos sacarle ganancia. Entonces, el medio ambiente gana porque no se lo contamina, la empresa gana porque no le multan y además gana porque vende sus residuos, genera de manera creativa cómo utilizar esos residuos y gana. ¿Ya? Entonces, yo les explico un poco mejor de este reglamento ambiental del sector industrial y manufacturero, porque yo soy ingeniero industrial. Entonces, ahí vemos la forma de sacar el mayor provecho sin dañar el medio ambiente y de esa manera también la empresa gana. Vale la pena invertir unos $10,000 para fabricar aglomerado o cartón prensado y ganar $20,000 anuales vendiendo el acerrín en lugar de pagar a alguien para que bote la basura. ¿Ya? Y así en cualquier industria se tiene que ver de manera creativa cómo reducir las emisiones, joven. ¿Ya? O cómo reducir la emisión de residuos. Vamos a pasar a la siguiente, ya estamos terminando. El reglamento de prevención y control ambiental, esos IRAPs, los instrumentos de regulación de alcance particular, la ficha ambiental, el estudio de evaluación de impacto ambiental, la declaratoria de impacto ambiental, el certificado de dispensación, la auditoría ambiental, monitoreos ambientales de la del estudio de evaluación de impacto ambiental, todos esos son específicos para cada proyecto. Se los reconoce con la sigla de IRAPS, ¿no es cierto? Esos establecen el marco de las organizaciones eh, y son aplicados a todos los sectores, ¿no? Sector hidrocarburífero, minero, industrial, manufacturero en general. ¿Listo? Eh, los instrumentos de prevención y control ambiental también establecen infracciones y sanciones con procedimientos deficientes. Si no se está cumpliendo lo que se han establecido en esos instrumentos, entonces en la auditoría ambiental o en el monitoreo ambiental, ahí se nota, ¿no? Si no están cuidando el medio ambiente, si están emitiendo contaminantes, entonces ahí debería haber infracciones y sanciones, ¿ya? Multas, por ejemplo, cárcel si fuera extremo. Este reglamento de prevención y control ambiental establece las causales para rechazar la licencia ambiental. ¿Cuándo se puede rechazar? ¿Cuándo la autoridad ambiental competente? ¿Cuándo el personal de la subgobernación puede rechazar una ficha ambiental, perdón, un estudio de evaluación ambiental y no otorgar el, eh, el- la declaratoria de impacto ambiental? Cuando esa actividad va a provocar o va a agravar problemas de salud. Es decir, al lado de un kinder, colocar una fábrica de solventes o de pintura. Es decir, va a haber productos volátiles, solventes en el aire y los niños se van a enfermar, pues, o se pueden morir. ¿Ya? Entonces, no. Si afecta gravemente o destruye ecosistemas sensibles. Por ejemplo, aquí tenemos el aguaragua, por ahí es santuario de mariposas monarca, de esas mariposas amarillo con negro. Eh, y una actividad que esté cerca puede emitir algunos humos que vayan y les afecten, entonces no.
A 10 kilómetros no puede haber ninguna industria con chimenea. ¿Listo? Puede que se rechace. O pone en riesgo de ser destruidas áreas protegidas. Se conoce a los alrededores de la cordillera esta de la serranía del Aguaragüe, se le conoce como zonas en transición. Entonces, no se puede tener algunas actividades industriales a unos 10 kilómetros de la serranía del Aguaragüe. ¿Ya? No se puede, en teoría no se puede, pero sí hace algunos años estábamos diseñando unos centros de transformación o de almacenamiento para ayudar a las familias productoras de maíz, de maní, para que puedan almacenar ahí sus productos. Entonces, pero en general no están permitidos, ya muy cerca de la serranía del Aguaragüe o de áreas protegidas. Aunque la actividad no esté dentro de la misma área protegida, en los alrededores tampoco se puede tener algunas actividades económicas o productivas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en estos casos, se rechaza la licencia ambiental. A ver, un caso, el túnel, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no se está construyendo el túnel entre Yacuiba y Caraparí? No sabemos si les han rechazado la licencia ambiental porque el Aguaragüe es una esponja natural, es una reserva natural de agua. Si se perfora el túnel, se pincha la esponja y no se va a poder almacenar el agua, es lo que suponen algunos hidrogeólogos, ¿ya? Entonces, está ese riesgo de que afecte gravemente o lo destruya el ecosistema, a todo el ecosistema que está alrededor del Aguaragüe. O se piensa que son cerros en formación y al perforar dentro del túnel van a haber derrumbes todo el tiempo, como ocurre en la carretera entre Bermejo y Tarija. ¿Ya? Entonces, pero para eso hay que hacer estudios serios y las personas que evalúen también tienen que tener mucho conocimiento y por eso, por ejemplo, el estudio de evaluación de impacto ambiental no se hace en el escritorio o en una oficina en un fin de semana. Nos dan un plazo de un año para hacer un estudio serio y bien respaldado. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en esos casos es que se rechaza. Cuando va a provocar daños a la salud o va a incrementar daños a la salud, que ya existen. Cuando afecta o destruye ecosistemas frágiles o débiles o en peligro. O cuando pone en riesgo de destruir áreas protegidas. Para la actividad de prospección hidrocarburífera, se han olvidado de esto. No debería haber la licencia ambiental para que se realicen actividades de prospección en el área protegida, pero en Tariquía y en el Aguaragüe están haciendo explosiones para hacer sondeo de hidrocarburos, ¿no? Y están poniendo en riesgo estas áreas protegidas. En el Tibnis han tirado una carretera que va por el medio del Tibnis y está deforestando, destruyendo la vida, los ecosistemas. ¿Y para qué? Para que ahí a los alrededores se cultive coca o sirva como tránsito o camino para que exporten coca o cocaína, ¿no es cierto? Entonces, estas licencias ambientales muchas veces por falta de ética profesional de las autoridades ambientales competentes no se respetan, no se respetan y se provoca el daño al medio ambiente, ¿ya? Si ustedes, les repito, jóvenes, en algún momento van a trabajar a la subgobernación y están como autoridad ambiental competente, tienen que ser, tienen que tener mucha ética profesional, ¿ya? No por el hecho de que se las charlen bonito o por ahí es su amigo, el de la empresa, y, hermanito, dame una mano, probámelo. No, no pueden aprobar una actividad que puede generar daño al medio ambiente. A ver, cerró la diapositiva. Uy, nos volvimos mucho. ¿Ya? Entonces, no se debería permitir. Pero miren, se permite. Se generan leyes para autorizar la exploración en áreas protegidas, en Tariquía y en el Aguaragua. Y se va a hacer el daño. No debería permitirse. Entonces, no se está respetando la ley. ¿Ya, jóvenes?
Eso sería todo entonces en lo que refiere al reglamento de prevención y control ambiental. Eh, Son instrumentos interesantes que se les enseña un poquito la parte de evaluación de impacto ambiental, también complementado con las fichas ambientales y demás. Entonces aprovechen esa materia ahorita, tienen que aprovecharla. Y cuando tengan algún curso, igual entren, practiquen para que les vaya bien también en esa materia, para que puedan aprender cómo elaborar esos instrumentos. Ya jóvenes, ¿tienen alguna duda o consulta hasta acá? No, Inge. Y ya. Entonces aquí vamos a parar y vamos. Pregunta, ¿Sí? cuando se clasifican los del 1 al 4 de la ficha ambiental, ¿bajo qué se clasifica o en qué? Ya. Según el tipo de actividad. Como les mencionaba, algunas actividades de servicio, turismo que no afectan al medio ambiente son directamente categoría 4. Algunas actividades agropecuarias también están acá. Algunas otras que tienen un impacto pequeño están por acá. Pero la mayoría de las actividades del sector industrial y manufacturero, hidrocarburífero, minería, sí o sí están acá, porque producen daño al medio ambiente. Carreteras y demás están acá, categorías 1 y 2. En cambio, que ustedes pongan digan, yo quiero iniciar mi actividad de venta de tamales. Yo tengo mi chaco donde produzco maíz, tengo mis chanchitos y quiero vender tamales. Entonces, no le van a hacer más daño al medio ambiente de lo que ya está realizándose ahorita con esa actividad, porque es a una escala artesanal, por ejemplo, es decir, que no es a gran escala a nivel industrial. Entonces, no van a hacer daño. Entonces, van a estar acá. Van a estar acá, en la categoría 4. O 3. O quieren poner un alojamiento en su casa, tienen un cuarto extra y quieren ponerlo, entonces no necesitan siquiera realizar estas actividades, ¿no? De ficha ambiental. Pero si quieren irse a Aguas Blancas, allá en Caraparí, y poner una cabañita más, entonces ahí tal vez tengan que elaborar una ficha ambiental o preguntar en la comunidad, ya van a ver, ¿no? Entonces, son actividades que no conllevan mucho daño, mucho impacto al medio ambiente y por eso reciben ese certificado de dispensación, ya sea por ser una categoría 4 o categoría 3. ¿Listo? Son actividades que no tienen mucho impacto negativo al medio ambiente. Las que son categoría 3, sí puede que tengan algún daño, como les mencionaba, un balneario, por ejemplo, que tienen que tumbar árboles, tienen que realizar algunas actividades. Entonces ahí tienen que decir, bueno, se van a tumbar los árboles, pero luego se va a reforestar, se va a traer otras especies. Ah, ya. Entonces se tienen que elaborar nomás su plan de adecuación y seguimiento ambiental. ¿Ya? Pero como les digo, eso lo van a ver mejor cuando estén en esa materia de evaluación de impacto ambiental. Imagino que ahí les van a hablar un poquito de la ficha ambiental, la categorización y los estudios para identificación de impactos y demás. Identificación, cuantificación de los impactos ambientales. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Esta, por ejemplo, es la interpretación del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, el capítulo 2 y el artículo 51. Ahí está esta categorización. Y ahí, ¿ya? ¿Alguna otra consulta o duda, jóvenes? No, Inge, no hay más consulta. Ya, ahí vamos a parar entonces.